Ok. Es una clase un poco corta para un tema bastante largo, que es difícil de desarrollar en extenso, así que lo que trato es un poco en esta clase, y voy a tratar de dejarles algunos tips, pero es un tema en permanente revisión, y es un verdadero desafío porque es muy frecuente. Así que esa es la opción, el interés y el objetivo de esta última clase. La hoja de ruta, hablar de definición, de epidemiología, de clasificación de la situs, un poco de fisiopatogenia, diagnóstico y manejo, tanto de la complicada como la no complicada, unas palabras de itus recurrente y de bacteriuria asintomática. Entonces, la definición, la que me pareció más clara, aunque también siempre es discutible, fue la que se establece en la Biblia de la nefrología, que es del libro de Brenner, y dice que la infección del tracto urinario hace referencia a la presencia de bacterias u otros microorganismos en orina o tejidos genitourinarios que normalmente son estériles. ¿Y cuál es la epidemiología? Bueno, es la infección ambulatoria más común en Estados Unidos, y aunque tiene un pico en las mujeres jóvenes entre 14 y 24 años que están en edad fértil, en general la prevalencia de la infección urinaria incrementa con la edad. Es así que hasta un 60% de mayores de 65 años, mujeres, van a tener ITU en comparación con apenas 11% del resto de población. Aún así, tiene un gran alcance la infección urinaria porque se ha descrito que hasta un 60% de mujeres adultas, no precisamente adultas mayores, sino adultas en general, tendrán al menos un episodio de ITU en su vida. Así que realmente una infección bastante frecuente y que está muy relacionada con el género, ¿no? Con las mujeres. En las mujeres posmenopáusicas, la incidencia de ITU sintomática es alrededor de 10% por año, importante también. Y en los varones es sobre todo más frecuente cuando se pasan los 50 años, con valores de 5 a 8 por 10,000 personas anualmente. Así que no es una condición muy común en los varones, pero ya con el paso de los años y muy probablemente por el problema prostático obstructivo, se torna más frecuente. Para hablar de los tipos de ITU y todo lo que viene después, he tomado como base principalmente estas guías de la sociedad o generadas en Alemania, ¿no? Que son muy, muy interesantes, que se han emitido el 2017, no tienen una última actualización, solamente el 2019, hablando creo algo de bacteriuria asintomática, pero en general me parece que tienen muy claros los conceptos y muy fáciles de seguir, por eso he echado mano de estas guías, comparando con otras, por supuesto, europeas y también americanas, donde no hay gran cambio, solo algunas cosas. Entonces, se habla de ITU y se mencionan dos tipos, una no complicada y una complicada. Cuando hacemos referencia a la ITU no complicada, entonces principalmente se caracteriza porque la persona afectada no tiene ninguna anormalidad funcional o estructural en el tracto urinario, la función renal está preservada y no tiene otras comorbilidades. Entonces, básicamente, cuando hablamos de una ITU no complicada, estamos haciendo mención a mujeres jóvenes no embarazadas, ¿no? Toda vez que la ITU es más una enfermedad de mujeres, se las toma muy en cuenta y
hablamos de una no complicada cuando la persona afectada o implicada es una mujer joven no embarazada. En cambio, la ITU se define como complicada cuando precisamente se presenta todo lo contrario mencionado acá, ¿no? Son personas que tienen una vía urinaria anormal, ya sea porque tienen antecedentes de litiasis, porque tienen algún tipo de estenosis, y si hablamos de varones que también pueden estar presentes acá, tienen problemas de hiperplasia prostática o lo tan terrible que es la presencia de catéteres o derivaciones urinarias. Son personas que pueden tener compromiso de la función renal y son personas que tienen comorbilidades, como diabetes mellitus, son inmunosuprimidos, trasplantados, neutropénicos febriles, incluso pacientes que viven con el virus del SIDA. Otra diferencia es que la infección está más allá de la vejiga y por ello compromete o determina otro tipo de síntomas no presentes en las ITUs no complicadas que están más referidas a una infección baja, ¿no? Que no traspasa la vejiga. Entonces, cuando estamos frente a una complicada y pensamos que hay una infección más allá de la vejiga, se pueden presentar fiebre, malestar general, dolor lumbar. Entonces, acá hacemos referencia principalmente a hombres y mujeres embarazadas. Además, por supuesto, ya de mayor avanzada edad. Y la ITU no complicada puede también tener dos otras subdivisiones, como son la cistitis aguda y la pielonefritis aguda. La cistitis aguda precisamente define un poco más dónde se ubica la infección, ¿no? Porque hace referencia a síntomas que involucran solamente el tracto inferior. Estamos hablando de vejiga y que se caracterizan por disuria, poliaquiuria, urgencia, dolor suprapúbico. En cambio, la pielonefritis aguda, pero no complicada, es ya una infección que se concentra más allá de la vejiga y se caracteriza por dolor lumbar y fiebre, ¿no? De más de 38 grados, que es la pielonefritis clásica que comentamos o que conocemos. Y me ha parecido interesante leer recientemente en la actualidad, en la actualización de Up to Date sobre este tema, que simplifica un poco la situación, ¿no? Y habla de una cistitis aguda simple y una ITU aguda complicada. En realidad no hace tantas discriminaciones y solamente el punto de corte o de división tiene que ver precisamente a dónde se ubica la infección, ¿no? Entonces, la cistitis aguda simple se llama aquella infección que se presume está confinada a la vejiga y que no hay signos ni síntomas que sugieran una infección sistémica o del tracto superior. Entonces, esa es la cistitis aguda simple. Y la ITU alta o aguda o complicada, o la pielonefritis que conocemos, es la infección acompañada de signos o síntomas que sugieren extensión más allá de la vejiga, donde vamos a presentar los síntomas que ya hemos comentado: fiebre, escalofríos, dolor, sensibilidad en ángulo costovertebral, dolor pélvico o perineal en hombres. Aquí yo asumo que, por supuesto, están involucrados aquellos pacientes que tienen alteraciones en la estructura o funcionalidad de la vejiga, ¿no? Así que hay solamente dos tipos acá, la cistitis y la ITU, que por definición, si ya es alta, es complicada. Y hay una población especial con consideraciones únicas de manejo que hace referencia a las embarazadas y los trasplantados renales. Así que este nuevo enfoque me parece interesante, trata de simplificar un poco más y no enredar más los términos, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta, aunque en las guías que he revisado pues siguen haciendo las discriminaciones antes mencionadas. ¿Cuáles son los agentes etiológicos de la ITU? Aquí en esta revisión hacen una discriminación y muy objetiva y gráfica de los gérmenes tanto en la UTI no complicada como en la UTI complicada. En ambos lo que se puede ver claramente es que
el germen más común es la Escherichia coli, ¿no? Tanto en la no complicada, en un buen porcentaje, 75%, como en la complicada. Y en la complicada, otros gérmenes que están involucrados son el enterococo, aquí en verde, la Klebsiella pneumoniae y la Cándida SPP. Esos son los gérmenes más comunes. En cambio, en las ITUs no complicadas, destaca acá la Klebsiella pneumoniae también, y en el mismo porcentaje el Staphylococcus saprophyticus. Así que es un poco diferente, pero en los gérmenes que son menos frecuentes. El germen más frecuente de ITUs complicadas y no complicadas es el mismo. Así que la diferenciación depende más de dónde se localiza. Y también hay que acordarnos que la prevalencia de algunos patógenos particulares depende del huésped, ¿no? Depende de sus condiciones anatómicas y funcionales. Y muy, muy brevemente quiero comentarles la fisiopatogenia porque es recontra interesante cómo la Escherichia coli, que es el germen responsable de la mayoría de infecciones, genera esta infección, ¿no? Y todo comienza precisamente porque hay una contaminación en el área periuretral por gérmenes que son propios del intestino, ¿no? Que son comensales y que en algún momento pueden llegar a infectar la orina, ¿no? Entre ellos, por supuesto, estamos hablando de E. coli. Hay una colonización, ¿no? De estos gérmenes que están aquí, en algún momento llegan a colonizar la uretra y pueden invadir la vejiga, ¿no? Entonces, una vez que han invadido la vejiga, por una serie de mecanismos, entre ellos la generación de pilis y algunas adhesinas, se afincan, ¿no? Se introducen dentro de las células propias de la vejiga y empiezan a colonizar, ¿no? Y en este caso, cuando estamos hablando de la presencia de un catéter, ocurre más o menos lo mismo, siendo el vector la presencia del catéter mismo. Entonces, esta invasión de las bacterias genera una, por supuesto, respuesta inflamatoria, cuando no, con infiltración de neutrófilos. Pero las bacterias son tan inteligentes, es increíble cómo son estos organismos, que pueden evadir esta reacción inflamatoria y continúan multiplicándose, generando ya el famoso biofilm, ¿no? Donde realmente los antibióticos prácticamente no llegan. Entonces, una vez que se ha generado este biofilm, puede haber un daño del epitelio vesical y esto va a permitir que las bacterias asciendan mediante la liberación de proteasas y toxinas, asciendan hasta el riñón. En el riñón igualmente pueden colonizarlo y generar daño a este nivel, incluso pudiendo ya liberarse hacia el torrente sanguíneo. Entonces, el germen puede quedarse acá, pero también puede ascender y generar entonces una ITU complicada, no complicada, o una ITU baja y una ITU alta. Entonces, si vemos así muy a grosso modo los factores virulentos de la E. coli uropatógena, que son súper interesantes, lo que hay que destacar es que lo más importante para que genere daño o que penetre en las células tipo paraguas del epitelio vesical es la presencia de estos pilis que son incluso diferentes dependiendo del epitelio en el que se asienta. Entonces, estos pili generados por las bacterias interactúan con estos receptores en el epitelio, que son las uroplaquinas, y generan una serie de complejos Rho o estos complejos RAC, o alfa 3 beta 1, que lo que hacen es permitir el ingreso o la invasión por las bacterias del epitelio. Aún así, el organismo es tan sabio que trata de defenderse
y cuando hay una interacción entre este producto o este componente de las bacterias LPS que son detectados por los receptores TOR-like de la célula epitelial, hay un intento mediante la generación de AMP cíclico de expulsar a la bacteria una vez que ha ingresado. Pero las bacterias lo que hacen es mimetizarse en el citoplasma y forman verdaderas colonias que, llegado el momento, por otros mecanismos bastante complejos, vuelven a ingresar a la célula. Igualmente, hay bacterias que pueden alcanzar una condición quiescente, es decir, que se quedan más profundamente anidados y en algún momento pueden volverse a activar. Entonces, la astucia y la viveza de la E. coli, como muchas otras bacterias, para penetrar y vencer las barreras de defensa del organismo es increíble, y es por eso que generan la infección. Pero ahora creo que lo más importante es la parte práctica, ¿no? Y lo que vamos a hacer es comentar cómo hacemos el diagnóstico de este tipo de infecciones. En este caso vamos a llamar cistitis aguda a la infección no complicada. Entonces, en estas guías se comenta que el diagnóstico de una cistitis aguda principalmente es por una anamnesis. Incluso la anamnesis puede ser hecha vía telefónica, vía online, no necesariamente requiere la presencia de la paciente. Y lo que se pregunta y lo que se indaga es si la paciente presenta disuria, presenta urgencia miccional o hematuria, y en ausencia de síntomas vaginales, que es muy importante establecer, la probabilidad de que esta paciente tenga una cistitis aguda es muy grande. Entonces, si se hace este diagnóstico con este tipo de cuestionarios, de estas preguntas y respuestas respecto a los síntomas, la posibilidad de cistitis es muy grande, y entonces se recomienda, aunque no con mucho grado de evidencia, que no se realicen otros exámenes complementarios. Y la paciente tiene estos síntomas y creemos que tiene una cistitis aguda con gran margen de acertación, entonces tendríamos que ser capaces de no realizar otros exámenes complementarios. Pero la verdad es que en la práctica esto es muy difícil. Casi siempre estamos proclives a realizar estudios complementarios que pueden más bien entorpecer la situación, ¿no? Habría que desarrollar la capacidad en el médico de convencer a la paciente que no necesita otros exámenes, y también que la población se eduque, ¿no? Y que sepa que si es una cistitis aguda, pues no remarca un mayor riesgo y que puede tratarse tranquilamente sin necesidad de hacer otros estudios. En cambio, la pielonefritis aguda, como ya hemos comentado, tiene otro tipo de síntomas, ¿no? Si bien es cierto que los previos de cistitis pueden estar presentes, básicamente se caracteriza ya por un componente sistémico, ¿no? Porque estamos hablando de una infección que asciende más allá de la vejiga y que incluso, como hemos visto en la fisiopatogenia, puede llegar al torrente sanguíneo y generalizarse. Entonces, se caracteriza por fiebre, escalofríos, dolor lumbar, malestar general, muchas veces náuseas y vómitos. Entonces, cuando estamos frente a una paciente con estas características, por supuesto que la conducta es un poco diferente. En este caso, sí necesitaríamos realizar un examen y un cultivo de orina para identificar el germen, y recomendable hacer también una ecografía renal para buscar alguna probable causa que esté originando esta infección. Entonces, hay otras dos condiciones que es importante comentar, que también son muy comunes, y una de ellas es la bacteriuria asintomática. ¿Y cómo se define la bacteriuria asintomática? Por la presencia de un cultivo de orina positivo con crecimiento de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml en ausencia de síntomas. Esto ocurre hasta en un 1 o 5% de mujeres sanas premenopáusicas. Siempre estamos hablando en estas guías de
de personas no complicadas, principalmente mujeres sanas, premenopáusicas, sin mayor problema. Entonces, la bacteriuria asintomática es una condición benigna. Entonces, se ha estudiado suficientemente y en realidad lo que se recomienda es no realizar un screening de rutina para buscar. Una paciente que tiene bacteriuria asintomática no necesita ser pesquisada porque no necesita ser tratada debido a que es una condición benigna. ¿Qué pasa con la infección urinaria recurrente? Se llama así aquella en la que la paciente sufre más de 2 episodios sintomáticos en 6 meses o más de 3 en 12 meses. En este caso, por supuesto, la conducta es un poco diferente y conviene el realizar un urocultivo y estudios de imagen, ¿no? Principalmente la ecografía renal, pero dependiendo de cómo vaya la evolución, se pueden pedir muchos otros. En cuanto a algún otro examen que se llega a realizar, no quiero decir que no se hagan los estudios, pero si vamos a llegar a ver a la paciente y animarnos a hacer una orina en aquella que tiene escasos síntomas, entonces una primera tira reactiva para búsqueda de nitritos y esterasa leucocitaria es válida, y si el resultado es negativo en mujeres que no están con mucha molestia, entonces podríamos descartar infección urinaria con elevada certeza. En cambio, si hay sangre, leucocitos y nitritos, esto incrementa la posibilidad de ictus. Así que no es que no se pueda hacer un examen de orina, pero lo que tendríamos que intentar hacer es esta tira reactiva, ¿no? Que tampoco es lo que nos informan en los laboratorios. En realidad casi siempre es el examen de orina el que nos informan, y no, aunque bueno, sí, también nos informan de los nitritos y se supone que han utilizado la tira reactiva. Y en el examen de orina hay que comentar que pensábamos que habría que siempre centrifugar la orina para tener un resultado más óptimo, pero se ha demostrado que precisamente este procedimiento no proporciona una mayor precisión del diagnóstico. Y en ausencia de leucocitos podríamos excluir una infección urinaria, ¿no? De las más comunes, porque nosotros tenemos esa prevalencia importante de la tuberculosis, ¿no? Y que se caracteriza precisamente, por una piuria bacteriúrica. En este caso, habría que hacer otras cosas, pero si en general una orina no presenta leucocitos, podríamos excluir razonablemente la infección urinaria. Y el urocultivo hemos hablado que está recomendado en caso de una pielonefritis aguda, eso lo hemos dicho, pero además se suman síntomas que no resuelven o reaparecen luego de haber completado un esquema terapéutico. Ahí está justificado. En mujeres embarazadas, por supuesto que sí, y en mujeres con síntomas atípicos, esos que hemos comentado que nos señalan claramente una pielonefritis. Si son algo diferentes, probablemente tengamos que hacer un cultivo, aunque en una pielonefritis está recomendado fuertemente hacer un urocultivo. Y si pacientes han recibido tratamiento antimicrobiano en los últimos 6 meses. Acá lo que señalan es la cantidad de unidades formadoras de colonia para hablar de una cistitis aguda o de una pielonefritis, ¿no? Esto yo creo que es como una información, porque en general hemos dicho que en una cistitis aguda no se pide cultivo. Pero para hablar de una pielonefritis no complicada, incluso una concentración no de la clásica que conocemos de 100.000 colonias, solo de 10.000, podría ya ser diagnóstica en un chorro de media micción. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento? Haciendo mención principalmente a esta cistitis aguda y a la pielonefritis aguda. El tratamiento es importante que para plantearlo tengamos que conocer la sensibilidad microbiana local y los mecanismos de resistencia. Ese es un gran desafío que tenemos en general en los hospitales en Bolivia, diría yo, y en Cochabamba, porque no tenemos estos estudios, por lo menos que se hagan de manera regular, para que orienten nuestro tratamiento, y muchas veces nos estamos basando
en guías que, claro, son de otro país donde tienen otra realidad epidemiológica. Entonces, en la cistitis aguda, si recordamos, además, de manera muy importante, de que la cistitis aguda no es una enfermedad grave y que además se recupera espontáneamente en cerca de 28% en una semana y microbiológicamente en un 37%, además de que los AINES alivian los síntomas, tendríamos que animarnos a plantear un tratamiento de soporte no antimicrobiano en cistitis con síntomas leves a moderados, con un buen grado de evidencia. Sin embargo, pues nosotros en la práctica, por favor, que sufrimos bastante con las personas que muchas veces los pacientes están esperando el tratamiento, ¿no? Y cuando uno no le da tratamiento parece que no fuera un buen médico. Así que es bien complicado esto, pero siguen alentando todas las guías precisamente para evitar el hecho de la resistencia antimicrobiana que está cada vez mayor, que si la paciente no tiene una cistitis muy sintomática, deberíamos evitar darle antibióticos. Y eventualmente, si hay una presión grande de la paciente, lo que se puede hacer es dar una receta de respaldo para inicio ya directamente en casa, sin que retorne a la consulta si los síntomas no mejoran en 48 horas. Aún así, si tenemos que dar tratamiento, porque ya les digo, la mayoría de las personas está esperando siempre su receta para el tratamiento y siguen convencidos de que si tienen una cistitis aguda, eso se puede tornar en algo más grave y puede dañarle los riñones, cosa que no ha sido comprobado. Entonces, los medicamentos de elección en el resto de las guías son la nitrofurantoína y la fosfomicina. Nosotros tenemos la nitrofurantoína, que se puede dar de 50 a 100 miligramos cada 6 horas por 5 días, o la deliberación prolongada, que es menor frecuencia, 100 miligramos cada 12 horas. Entonces, este sería el tratamiento de elección para la cistitis aguda. ¿Cuál es el gran problema con la nitrofurantoína? La intolerancia gástrica que genera. Entonces, hay personas que pueden no tolerar la nitrofurantoína. Hay una marca que es protegida, ¿no? Que tiene una cápsula de protección para que no dañe tanto, que podría ser una alternativa, pero es más cara que la nitrofurantoína clásica. Así que aquí se encuentra un problemita, ¿no? La fosfomicina, que infelizmente no disponemos en nuestro medio, no entiendo por qué, se podría dar una dosis única y solo dura un día, que tiene un buen alcance para el manejo, aunque estoy leyendo recientemente que incluso puede ser menos efectiva que la nitrofurantoína, pero bueno, como no ha llegado a nuestro medio, tal vez sería una alternativa interesante, pero no disponemos de ella. Así que quedamos un poco complicados con la nitrofurantoína, que produce intolerancia gástrica, no disponer de la fosfomicina. Recientemente se han hecho estudios en los que están dándole bastante importancia a las cefalosporinas de primera generación, como la cefalexina o el cefadroxilo. Yo no sabía esto, pero en general dicen que la cefalexina tiene muy buena llegada a la orina. Así que una opción que podría ser tal vez válida para nosotros, si hay intolerancia a la nitrofurantoína, es la cefalexina en dosis de 500 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Esa podría ser una opción. Porque de manera categórica recomiendan en todas las guías, no solo en esta alemana, que se tienen que evitar antimicrobianos como si fueran de primera línea en la cistitis aguda, el trimetoprim, el sulfamethoxazol, el Bactrim, porque la resistencia es cada vez mayor y mucho más si es alrededor del 20%. Nosotros, algunos estudios que se han hecho, que recuerdo, sí hay una resistencia cada vez mayor, por eso hemos abandonado el sulfamethoxazol. Entonces, se refuerza esta idea de que como la resistencia es cada vez mayor en todo el mundo, no debería utilizarse como primera línea. Lo propio pasa con las cefalosporinas y las fluorquinolonas, ¿no? Estamos hablando de las cefalosporinas de tercera generación,
y las fluorquinolonas, que no deberían tratarse o medicarse en la cistitis aguda como medicamentos de primera línea, precisamente por la resistencia creciente que está generando el uso en patologías que en realidad no la necesitan. Porque es diferente la situación en la pielonefritis aguda, ¿no? Ya estamos hablando de una infección alta, donde el antimicrobiano de elección, miren, esto es diferente en la pielonefritis aguda, es la ciprofloxacina, en dosis de 500 a 750 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días, la levofloxacina o la cefpodoxima, que es una cefalosporina de tercera generación. ¿Por qué pongo un poco oscura la ciprofloxacina? Precisamente porque estamos enfrentando el mismo problema. Hay una resistencia creciente a la ciprofloxacina. Entonces, que sea de primera elección en nuestro medio está complicado. Y otra de las causas es que la ciprofloxacina forma parte del arsenal terapéutico para el tratamiento de la tuberculosis multidrogo resistente. Entonces, la tendencia y lo recomendable es no utilizar este medicamento para precisamente no quemar un antimicrobiano muy importante cuando hay resistencia al tratamiento estándar de la tuberculosis. Así que por lo menos yo prácticamente ya no utilizo la ciprofloxacina, pero a pesar de todo lo que estamos diciendo, el índice de uso de este medicamento, ni siquiera en pielonefritis aguda, sino en cistitis, es bastante elevado. Así que nos falta mucho para podernos educar en esto de la epidemiología, ¿no? y de la bacteriología y la resistencia, la multidrogo resistencia que está cada vez más fuerte. Entonces, la levofloxacina pocas veces he usado, pero está recomendada. La cefpodoxima creo que ni la tenemos, pero también acá hay una alternativa que no figura en las guías, pero yo la pongo porque se podría utilizar, que es cefixima, ¿no? Que es un medicamento que se utiliza bastante para las infecciones urinarias y está demostrado que sí, en las pielonefritis agudas podría utilizarse una dosis de 400 miligramos cada 24 horas entre 7 a 10 días. Cuando la pielonefritis pues tiene algún viso de mayor gravedad, ¿no? Un paciente que está muy febril, está tóxico, está vomitando, entonces lo más probable es que tengamos que utilizar la vía parenteral. Entonces, cuando recurrimos a la vía parenteral, el antimicrobiano de elección, según las guías alemanas que estamos siguiendo, es también la ciprofloxacina, ¿no? Que tiene ya sus comentarios que los hemos hecho. La levofloxacina sigue siendo también una opción, y nosotros lo que utilizamos en general en Cochabamba y en el Hospital Viedma donde trabajo, pues es la ceftriaxona, ¿no? Entonces casi el antibiótico clavado para una paciente con sospecha de una pielonefritis es de principio la ciprofloxacina en dosis de 1 gramo cada 12 horas, que es el afán de prescripción de los de emergencia, cuando en realidad podría darse cada 24, pero es muy difícil cambiar ese patrón de comportamiento. Y la cefotaxima es también una opción, en una dosis un poco más frecuente de 2 gramos cada 8 horas. ¿Cuáles son los antimicrobianos alternativos cuando hay pacientes que no responden? Porque también se está generando, ya hemos dicho, hay resistencia a varios de estos medicamentos. Entonces, las opciones son, según esta guía, el antibiótico amoxicilina ácido clavulánico, la micacina, que bueno, es una buena alternativa. Sin embargo, en este caso hay que siempre tomar en cuenta cómo está el paciente, cómo está la función renal del paciente, ¿no? Porque la nefrotoxicidad acá es la que más nos limita. Y nosotros en realidad lo que estamos utilizando cuando el paciente se pone tóxico o no responde, saltamos directamente al imipenem, ¿no? A los carbapenémicos en esta dosis. Pipertazo ya he visto que se está utilizando, hay ya disponibilidad en nuestro medio. Yo todavía no he incursionado mucho en este medicamento, casi siempre me quedo en los carbapenémicos, pero esta también es una buena opción. En general, el tratamiento en las pielonefritis, que son un poco más complejas, está alrededor de 7 a 10 días. Bueno, la evolución de la pielonefritis, lo sabemos todos, puede ir a la bacteriemia por la misma fisiopatología,
por ende a la sepsis, puede generar shock, puede generar disfunción multiorgánica e injuria renal aguda. Así que por eso es que también se tratan este tipo de infecciones. No es lo mismo que una cistitis, ¿no? No es lo mismo. Su evolución y las complicaciones son mucho más de consideración que de una cistitis. Y generalmente relacionada con la edad, o sea, en pacientes mayores, en pacientes diabéticos o en pacientes que son portadores de sonda Foley o han sido instrumentados. También la pielonefritis puede complicarse en casos no infrecuentes, pero tampoco es el pan de cada día, con un absceso perirenal, con una pielonefritis enfisematosa, que es un daño necrotizante del riñón, que es muy, muy peligrosa, con necrosis papilar o una pielonefritis granulomatosa, que está en general relacionado con la presencia de litos, ¿no? En mujeres jóvenes. Y por supuesto la diabetes es también una condición, un factor de riesgo, una enfermedad que complica muchas de estos procesos infecciosos. Otro detalle interesante que quería comentarles es esto de las ITUs asociadas a asistencia sanitaria, antiguamente llamadas como ITUs asociadas a catéteres, ¿no? Creo que han querido cambiar un poquito en esta reciente revisión porque hacen mención a infecciones relacionadas a procedimientos urológicos, ¿no? Así que no solo es que tienen catéteres, pacientes que tienen nefrostomías o pacientes que les hacen dilataciones y esas cosas, también es muy frecuente en las mujeres. Así que aquí las mujeres llevamos la peor parte en todo tipo de hitos, ¿no? En mujeres, en edad promedio ya mayorcitas, cerca de los 60 años y por supuesto la mayoría diabéticas. Tiene una prevalencia que es mayor en países en desarrollo, pero no es despreciable ni en Estados Unidos ni en Europa. Y se puede presentar con múltiples variantes, ¿no? Como una bacteriuria sintomática, como una cistitis aguda, como una pielonefritis o finalmente una urosepsis. Pero esta es una condición compleja porque su tratamiento también es complicado y condiciona un incremento de la resistencia bacteriana. Hay mucha controversia, hay muchos problemas para definir si los pacientes que son portadores de sondas, por ejemplo, deberían ser tratados con antibióticos. Entonces, ahora no vamos a comentar sobre esto, pero hay algoritmos en los que en general se demuestra cuándo debería tratarse. Esta es una condición que no de manera definitiva ni de manera absoluta tendría que tratarse con antibióticos, ¿no? Parece medio ilógico, pero la tendencia en general es a no tratar, a no hacer abuso de antibióticos en pacientes que incluso sean portadores de estos dispositivos, sino en ciertas condiciones cuando se complican o cuando se vuelven sintomáticos, y el tratamiento es de acuerdo a los cultivos, ¿no? No hay unas guías que digan con qué se trata, todo depende del crecimiento y el uso de cultivos en esta situación es muy importante. También la ITU resistente a múltiples fármacos es algo que ya estamos viendo y sobre todo hay que sospechar que hay este tipo de infección urinaria, sobre todo por gram negativos, ya hemos dicho E. coli. Si en los 3 meses previos el paciente ha tenido un urocultivo positivo para estos gérmenes, ha estado hospitalizado recientemente en UTI o vive en lugares, ¿no? Como hogares de ancianos, si ha recibido fluorquinolonas, trimetoprim o beta-lactámicos de tercera generación que están condicionando mucha resistencia, y si ha habido viajes a países con alta prevalencia de organismos multiresistentes. Se comentan que entre otros son India, España y México, pero yo estoy segura que Bolivia también está aquí, aunque no figure en ningún registro. La ITU recurrente es otra situación compleja, pero estamos hablando de ITU recurrente en las mujeres jóvenes, ¿no? Las mujeres jóvenes premenopáusicas. Es una condición altamente prevalente y costosa que afecta a mujeres de toda raza y edad sin tomar en cuenta el nivel socioeconómico, grado de educación. En realidad también puede afectar a las mujeres mayores.
Se asocia con síntomas de ansiedad y depresión, afectando la calidad de vida porque compromete el desempeño de actividades habituales en mujeres, claro, que están en edad productiva. Hasta un 20% de mujeres sufrirán múltiples episodios a lo largo de su vida. Entonces, esto lo hemos visto en la consulta, lo vemos con cierta frecuencia, principalmente en estas mujeres jóvenes que se infectan una y otra vez, y es realmente una situación bastante molesta porque se vuelven sintomáticas, tienen síntomas, ¿no? Y aunque sean itus bajas, siempre es una molestia y eso obliga a tomar alguna medida cuando se presenta. Lo propio en las personas mayores, pero tiene otras connotaciones. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Aquí hay una gama de tratamientos increíble. Esto también ha sido actualizado recientemente en este review. Y bueno, la profilaxis antibiótica, que es uno de los pilares del tratamiento, que habla de una profilaxis continua. Entonces, eso es dar dosis bajas de medicamentos una vez al día por 6 a 12 meses, dependiendo del cultivo, ¿no?, que hayan tenido estos pacientes o cuál es el germen más común o finalmente que asumimos que es la Escherichia coli. El gran problema es que se ha demostrado que puede inducir resistencia, pero es una opción para estas personas que viven infectándose y que viven visitando a los médicos, sobre todo a los nefrólogos o urólogos. También la profilaxis postcoital en las mujeres en edad reproductiva es una opción válida, ¿no? Tomar un antimicrobiano después de cada relación sexual. La terapia antibiótica de inicio automático también son personas que son muy educadas, es decir, que están muy familiarizadas con su enfermedad y que cuando experimentan la infección urinaria podrían ellas mismas medicarse cursos cortos de antibióticos, ¿no?, de acuerdo al antibiograma y el germen o el antibiótico que mejor les siente. Entonces, esa también es una opción. Hay otras como por ejemplo el uso de estrógenos vaginales ya en personas un poco mayores que se supone que ya están con esa resequedad a nivel perineal y que podría estar influyendo en las itus, o el consumo de arándanos, o la vacuna contra la E. coli, el famoso Urovaxón, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, o el uso de probióticos también había sido una alternativa válida, el ácido ascórbico, la vitamina D. Bueno, ninguno de estos planteamientos tienen un pleno respaldo, ¿no?, y una absoluta indicación. Todas son opciones válidas con algunos estudios que demuestran que hay mejoría y que, bueno, nos permiten tal vez recurrir a ellos en afán de ayudar a las pacientes que, como han visto, las que tienen itus recurrente, pues están realmente afligidas. Así que estas son opciones que se pueden tomar en cuenta, pero ninguna es absoluta para mejorar o resolver el problema. Y estamos cada vez más en la era de las bacterias multidrogoresistentes, precisamente también por el uso indiscriminado de antibióticos que hacemos los médicos. Y bueno, lo que he podido ver es que están apareciendo estas opciones de medicamentos que me parece que, aparte de pipertazo que tenemos acá, creería que no han llegado todavía a nosotros estas otras combinaciones, ¿no? Ceftazosoma con tazobactam o ceftazidima con avibactam, que son las opciones, no muchas, pero hay para el tratamiento de itus recurrentes, ya sean altas o bajas, por gérmenes multidrogo resistentes. Entonces hay que tomar en cuenta que esas ya están en el mercado, aunque creo que nosotros, no puedo asegurar 100%, estamos básicamente aquí, no sé si estas habrán llegado. Muy bien, y la bacteriuria asintomática, que es otra cosa para ya ir finalizando, quería recordar nada más que cuando una paciente en algún momento se le ha diagnosticado o tiene una infección, un examen de orina infeccioso, un cultivo con más de 100,000 unidades formadoras de colonias, pero es asintomática, no requiere tratamiento y en general no requiere estar en busca de si tiene o no tiene. Entonces, esta es una condición benigna que no genera mayor complicación. Entonces, una bacteriuria asintomática no necesita ni pesquisarse ni tratarse. Pero, bueno, hay siempre excepciones en medicina, ¿no? Hemos dicho que en realidad, aquí estoy remarcando cuáles son las causas en las que no se recomienda el tratamiento
en mujeres que no están embarazadas, en diabéticos que tienen buen control de glicemias a pesar de que tengan la orina contaminada, no se recomienda su tratamiento. En mujeres posmenopáusicas que no tengan molestias, personas de la tercera edad institucionalizadas, trasplantados, esto también es muy llamativo, que antes la idea era de que teníamos que tratarlo sí o sí. Obviamente que esto del trasplante es a partir del primer año, ¿no? Donde ya han superado la etapa de inmunosupresión severa. Entonces, incluso los trasplantados con bacteriurias asintomáticas no necesitan tratamiento a pesar de estar recibiendo inmunosupresores. Pacientes con vías urinarias disfuncionales reconstruidas tampoco necesitan si están asintomáticos, o los portadores de sonda vesical o nefrostomía. Entonces, también es un gran desafío porque hay mucha gente que tiene la tendencia a tratar estas condiciones. Pero sí se recomienda el tratamiento en dos situaciones muy puntuales. Las mujeres embarazadas, porque siempre tienen el riesgo de pielonefritis y parto prematuro, y cuando se va a realizar alguna instrumentación o intervención urológica, ¿no? Porque esto puede generar un trauma de la mucosa y provocar un ascenso o una generalización de la infección. Entonces, son las dos únicas por ahora indicaciones de la bacteriuria asintomática. Y la ITU en embarazo, entonces nada más remarcamos esto, toda embarazada sí se tiene que realizar un urocultivo, hay que tratar la bacteriuria asintomática y la cistitis aguda, igual que como se trata en una mujer con ITU no complicada, con un ciclo corto de 3 días. Dos particularidades también en las embarazadas, que no hay que prescribir quinolonas en general, no hay que prescribir a nadie, ya hemos dicho como primera línea, pero a ellas porque hay efectos de teratogenicidad, ¿no? Con las quinolonas. También hay que evitar las sulfonamidas porque puede generar kernicterus, y pueden considerarse estas otras alternativas, las penicilinas, cefalosporinas. En ellas, por ejemplo, el utilizar la cefalexina sería también una buena opción, aunque no en el último trimestre. Bueno, eso ya está repetido, no sé qué ha pasado ahí. Y bueno, conclusiones son realmente difíciles, es un tema que tiene mucho para estudiar, es de competencia de muchas especialidades, pero tal vez lo que tendría que quedar para un cuarto año de medicina es saber que la elevada prevalencia de infecciones urinarias y la aparición de resistencia antimicrobiana hacen necesario el uso racional de antibióticos. Entonces, esa es una recomendación increíble, y por eso las guías están tratando de aclarar cuáles son las infecciones que necesitan y cuáles no, precisamente porque si hacemos abuso, la resistencia sigue en aumento, ¿no? Para la selección adecuada de terapia empírica se deben conocer los datos locales de resistencia antibiótica. Este es otro detalle fundamental. En cada hospital se tendría que procurar tener un comité e insistir con microbiología para que cada cierto tiempo se haga esta actualización de la resistencia antibiótica. En el Hospital Viedma se ha hecho, creo que hace 1 o 2 años, pero ahora estamos un poquito flojos en la actualización. Sin embargo, hay esa intención de ir tipificando, ¿no? Cuál es nuestro panorama en la parte de resistencia bacteriana. La E. coli han visto que sigue siendo el germen que es el más frecuente, que genera infecciones tanto complicadas como no complicadas. Hemos dicho que la E. coli, con la gran resistencia que ha desarrollado a quinolonas, a sulfas, entonces hay que tratar de evitar ese tratamiento como primera elección, sobre todo en ITUs no complicadas. En todo inicio de tratamiento antimicrobiano se recomienda la realización previa de urocultivo, salvo cistitis no complicada. Entonces hemos dicho, en las pielonefritis agudas, pues sí hay que hacer un urocultivo, pero en la cistitis no necesitamos hacer un cultivo, ni siquiera un examen de orina. La bacteriuria asintomática solo debe tratarse en mujeres embarazadas y como profilaxis prequirúrgica en pacientes que van a someterse a procedimientos urológicos. Entonces, ya hemos dicho, bacteriuria asintomática no se trata en general, salvo estas dos condiciones. Y el tratamiento de la ITU en paciente sondado va encaminado al manejo de la propia sonda, es decir, hay que hacer cambios. Y por otro lado,
la elección del tratamiento antibiótico tiene que estar basado, cuando esto es sintomático, cuando esta condición es sintomática, en el resultado del cultivo. Pero si tenemos un paciente sondado, contaminado siempre, pero asintomático, no requiere tratarse, aunque es bueno tener una idea de cuál es el germen que lo está contaminando para cuando se vuelva sintomático hacer el tratamiento. Bien, bueno, esa es la clase que dijimos que iba a ser corta, pero ha terminado siendo un poquito más larga, pero espero que hayan quedado las ideas que quería remarcar, ¿no? Y bueno, ahí tienen también para poder revisarlas. Han salido muchísimas publicaciones, muchísimas del año pasado a ahora, pues un cambio importante con muchos aportes, pero los mensajes básicos son siempre los mismos, ¿no? Que no hay que abusar de los antibióticos, que no hay que tratar las bacteriurias asintomáticas, ni siquiera a los pacientes que están sondados o los que son diabéticos, con la creencia de que eso va a descompensar la diabetes. Eso, pues, por ahora no está demostrado, y más bien se recomienda fuertemente que no se haga ese abuso de antibióticos. Muy bien, ¿alguna pregunta, chicos? Bueno, creo que no, ya están ahora con la idea de estudiar y rendir medicina. Espero que les vaya bien. Ojalá que en el feriado puedan ya reforzar algunas ideas principales de todos los temas. Y bueno, hay que seguir estudiando. Nomás un examen no representa lo que ustedes conocen, chicos. No representa, pero hay que rendirlos y hay que vencerlos para seguir adelante. Pero el estudio de la medicina va mucho más allá que un examen. Hay que hacer un conocimiento muy racional, muy crítico, muy profundo de los temas que más les interesen y de algunos que son clave, por supuesto, para seguir adelante. Así que no se desanimen, pero sí hay que estudiar para pasar, no importa la nota. En realidad yo no creo mucho en la nota, pero sí, por lo menos no hay que aplazarse, ¿no? Así que bueno, les deseo un lindo día del 14 de septiembre, aunque sea estudiando, y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Igualmente, gracias.